La entrevista. ¿Qué es? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da inicio y cierra la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Tipos de entrevistas. Primeramente tenemos según el número de participantes. La primera es la entrevista individual. Se trata de una situación dual con una sola persona entrevistando y una única persona entrevistada. La segunda es la entrevista de grupo. Normalmente se expone un tema real o ficticio que ha de comentarse o resolverse entre todo el grupo. La tercera es la entrevista del tribunal. En ella hay personas entrevistando. Los motivos de su pertinencia guardan relación con la necesidad de evaluar al candidato o candidata por personal experto en distintas áreas o responsable de distintos departamentos. Según el procedimiento de la entrevista. Entrevista estructurada. Se guía al entrevistado hacia los aspectos considerados más relevantes a través de preguntas preestablecidas, referentes a aspectos como formación, experiencia o situación familiar. Entrevista no estructurada. Aparentemente no cuenta con un esquema previo de desarrollo. Se limita a sugerir temas. A veces las preguntas no son tan amplias como un ambiguo "háblame de usted", dirigido al candidato o candidata. Entrevista mixta. Se encuentra en medio del camino de las dos anteriores. No se trata de un cuestionario con preguntas prefijadas, sino más bien de una especie de guía que, más que preguntas concretas, plantea áreas a estudiar. Según el grado de tensión. Entrevista de provocación de tensión. Se pretende conocer la reacción del candidato o candidata ante situaciones de tensión. Entrevista de ambiente normal. La persona entrevistadora se muestra facilitadora, intentando crear un clima agradable que reduzca la ansiedad del candidato o candidata. Entrevista distendida. Se intenta que la persona candidata se destape, olvidando que se le está evaluando. Para ello se recurre a contextos distintos a los habituales, por ejemplo, proponiendo la entrevista en una cafetería. Por ejemplo, es la misma persona entrevistadora quien nos comenta experiencias o aspectos de su vida personal. Ejemplos de entrevistas. Aquí podemos observar algunos de los tipos de entrevistas que encontramos en nuestro día a día. Periodística. Son usadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un reportaje o análisis. Muchas veces sirven como introducción a un tema o como material para una investigación o un análisis determinado. Laboral. Se las suelen hacer antes de acceder a un puesto de trabajo para conocer al solicitante y saber si posee las aptitudes requeridas para el puesto. Clínica. Se da entre un profesional y un paciente. Su objetivo es obtener una noción de los problemas o patologías que sufre el paciente. En ellas, el médico o terapeuta realiza ciertas preguntas y da al paciente indicaciones o aclaraciones de acuerdo a su condición. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. A continuación podemos observar las fuentes de investigación.